Dirección, estación de Renfe. 600 kilómetros son demasiados kilómetros para mí. Puede que no para el coche, pero sí para mí conduciendo, si al llegar tengo una misión tan importante como la de hoy: conocer y entrevistar a Eduardo Álvarez Aznar. Nos recibirá en sus cuadras de Aranjuez, donde está preparando sus próximos concursos y también los Juegos Olímpicos de Río, para los que está preseleccionado. Pasar un rato con alguien que, a pesar de ser aún joven, conoce a la flor y nata de la hípica de hoy y también de ayer me ilusiona. Y tengo una responsabilidad grande, ya que los que estén viendo el programa, cada uno podía haberlo hecho mejor. Lo sé, pero voy al menos a intentar hablar sin que se me note excesivamente que estoy sentado al lado de uno de mis ídolos, hijo de uno de mis pocos mitos. He hablado con Eduardo una o ninguna vez antes, eso se notará. No podré presumir de ser su amigo, pero eso podría tener su parte positiva. Mi sensación es de que voy al sastre a probarme un traje y sé de antemano que me sentará grande. Creo que si fuera el encuentro de un amante no estaría ni tan impaciente ni mucho menos tan inseguro. Este rato en el tren me serena, pero no puedo dejar de mirar al resto de pasajeros con ganas de contarles que dentro de un rato estaré con un jinete olímpico, probablemente el mejor de España. Esta mañana me importa más lo que voy a hacer que cómo voy a quedar. Este sí puede ser un buen principio. Eduardo, muchas gracias por recibirnos aquí en estas fantásticas instalaciones. La verdad es que también en eso eres un privilegiado, ¿eh? Eres un superdotado de la hípica, pero también cuentas con un entorno magnífico. Y lo primero que se me ocurre preguntarte es que la última entrevista que le hice a tu padre hace, pues yo creo que unos 15 años, le pregunté por qué cree él. Le dije: ¿qué crees tú, Luis, que debe hacer un español que quiera dedicarse a los caballos? Y él me contestó: pues si mi hijo quisiera dedicarse a los caballos, que no quiere dedicarse ni va a hacerlo, le aconsejaría, y entonces me dio su consejo. Pero yo me pregunto: ¿y qué pasó para que su previsión de que no ibas a dedicarte a los caballos, que entonces tú tendrías 15, 16 y parecía que tenía muy claro que no lo ibas a hacer, qué sucedió para que cambiara tu rumbo? Bueno, a mí siempre es lo que he visto en casa desde pequeño. Yo empecé a montar desde muy pequeño y luego sí hubo unos años que dejé de montar, pero bueno, con 6, 7 años, y claro, pues como a todos los niños pues me interesaba más, yo que sé, jugar al tenis o al fútbol y luego ya pues, con 9, 10 años empecé otra vez a montar ya con ponis en las categorías de ponis y bueno, yo la verdad que siempre me ha encantado y luego la decisión de dedicarme a esto, pues yo creo que la tomé ya cuando acabé el colegio. Me fui a Suiza un par de años, estuve ahí en casa de Thomas Fuchs y bueno, pues como todo, es lo que he visto en casa desde pequeño y bueno, y al final pues es una afición que la tienes desde siempre, ¿no? Y la verdad que he tenido la oportunidad de poder montar con mi padre, ¿no? Desde siempre, desde pequeño. La época que estuvo él fuera con la peste, pues yo montaba en Puerta Hierro con José Manuel Pérez Arroyo y con Cuca Nardiz. Y bueno, pues entre ellos ha sido lo que han creado, ¿no? esta afición y al final pues una forma de vida. O sea, que era tu padre el que tenía en la cabeza de que no ibas a correr, no tú. A lo mejor a él le hubiese gustado que me hubiese dedicado a otra cosa, pero bueno, yo creo que ahora está contento y la verdad que en estas instalaciones que tenemos aquí en Aranjuez, pues la verdad que estamos comodísimos y la verdad que es un sitio perfecto, ¿no? Para poderte dedicar a lo que me dedico, y a los caballos están fenomenal, tienen prados, tengo picadero, tengo pista galope, tengo pista verde. La verdad que en ese sentido la equipación es la... Y tienes tranquilidad. Y tranquilidad. Has hablado de Aranjuez y has hablado de tus inicios como equitación, y yo he hablado de, no sé si era la primera entrevista o la primera vez que conocía a Luis Álvarez Cervera, tu padre, y la última, que fuimos al teatro, me acuerdo que lo hicimos con la persona que has mencionado, con José Manuel Pérez Arroyo, y yo no sabía que había sido profesor tuyo y tal. Sí, yo monté muchos años en Puerta Hierro con él y con Cuca.
pues no te sé decir ahora cuántos, pero por lo menos 5 o 6 años estuve montando en Portahierro. Y luego ya cuando mi padre volvió, después de la Olimpiada de Barcelona, yo creo que ya fue cuando me instalé en el club de campo con él y bueno, yo también era muy pequeño y tenía un pony y un caballo, a lo mejor que era cuando empezaba a hacer pruebas de infantiles y tal. Bueno, era un poco como hobby, pero claro, yo tendría 12 años, 13 años, una cosa así, entonces pues era todo como pues iba al colegio y luego después del colegio pues iba a montar y los fines de semana al concurso. O sea que sería un palo la muerte de José Manuel para toda la familia. Yo no sabía. Claro, era muy amigo de toda la familia y aparte pues profesor y todo. Y residente en Aranjuez. Y vecino nuestro de aquí en Aranjuez. Has dicho que cuando estabas, y lo sabemos, que cuando te estabas en esa fase infantil, incluso no sé si bastante avanzado, montabas en pony. Y yo creo recordar que tenías un pony que era Vivaldi, muy conocido y tal. Esa parte la conocemos prácticamente todos los que somos un poco viejos y que hemos estado aficionados desde hace tiempo a la hípica, pero ¿qué les dirías a los padres? Porque yo creo que hay dos corrientes, no sé cuál mayoritaria, pero seguro que dos, de gente que cree que el pony es una buena fase de formación y otros que piensan que no, porque las distancias, porque el ritmo, porque no sé. ¿Tú qué piensas de la formación con pony? Bueno, yo la verdad que fueron uno de competición, perdona, no con pony de juegos y tal, que eso estamos todos de acuerdo, supongo. Yo creo que es una de las mejores etapas, ¿no? Es cuando empiezas a competir, vas todo con niños, gente de tu nivel, además los concursos son los más divertidos, también es porque empiezas a salir un poco de España, los primeros concursos internacionales. Yo también cogí una época que era cuando más ponis había en España, pues saltábamos a la vez Natalia Golding, Pedro Mateos, Mario Royan y tal, o sea que la verdad que teníamos un buen equipo alrededor, con buenos ponis y la verdad que nos iba bien en los campeonatos y la verdad que yo lo pasé fenomenal. Ahora yo creo que ha bajado un poco el tema pony en España, no sé si en España y en todos lados, porque ahora con las nuevas categorías estas de Children, que prácticamente son las mismas edades, pues yo creo que mucha gente pasa directamente ya en vez al caballo en vez de con el pony. ¿Crees que es una buena formación el pony? Yo creo que hasta cierta edad sí. O sea, ¿te perjudica luego, tú crees? Hombre, yo creo que depende luego el paso que des a caballo, al tipo de caballo que des. Yo empecé a montar con caballo con 14 años y combinaba un poco pony y caballo con 14, 15 años y ya con 15, después del Campeonato de Europa que corrí con el Vivaldi, que fue el último, con 15 años ya dejé los ponis y ya solo me dediqué con caballos. Pero bueno, siempre he ido combinando. Yo también tengo la posibilidad de que podía montar caballo siempre, aparte de tener mis 2 o 3 ponis. Entonces, a mí sí que me sirvió. Desde luego. Te fue bien, como a muchos otros, la verdad es que hay mucho jinete internacional que ha pasado por esa etapa. Has hablado de unos cuantos de tu promoción o de tu generación de pony, pero yo recuerdo que tu generación, que es más o menos la del 80, tú eres del 84. 84. Yo no sé si es que me lo parece a mí solo, ha sido una buena cosecha, ¿no? De los 80 son Sergio Álvarez Moya, Trapote, Mariñas, sí, bueno. Alberto Márquez Galobardes, también sí, los que son 3 hermanos, Paula Milivia. O sea, todos estos erais un grupo que en esta época empezasteis a hacer que la hípica, creo, volviera a sonar un poco, ¿no? Sí, bueno, la verdad que yo creo que eso va por generaciones. Luego hay unos un poquito más pequeños también que montan muy bien, como Pedro Mateos, y bueno, y jóvenes que vienen fuerte también. Luego las posibilidades que pueda uno tener o la dedicación que le puedas dar, ¿no?, a esto, porque mucha gente luego monta hasta los 20, 22 y luego empiezan ya con las carreras universitarias y ya dejan esto un poco de lado. Pero bueno, sí, la década que tú dices, ¿no?, de los 80 que salimos, pues Paola, Sergio, Mariñas, Tati, todos estos, pues bueno, pues la verdad. También teníais un poco de fama de juerguistas, me parece. Unos más que otros. ¿Tú estabas en el grupo que fue al europeo este famoso de Reims, que hubo tanta movida o no? No, yo ese me salvé. Esto te salvaste. Ahí me salvé. No lo tienes en tu expediente ahí. Ese no. Tampoco se supo mucho, no se sabe cuándo hay de. No sé, tampoco sé lo que pasó, pero yo no estuve ahí. No estuviste, bueno. Hablando también del tema del tipo de caballos que has montado después de pony y tal,
¿A ti qué caballo, luego con tu experiencia ya cuando has ya estado corriendo grande, qué tipo de caballos crees que se te adapta mejor? Caballos cerca de sangre, caballos más... Bueno, no sé, ¿qué caballos? Bueno, al final lo que uno busca es que sea bueno, o sea, y luego ya te tienes que acoplar tú un poco al caballo, ¿no? Si puedo elegirlo, pues me gustan caballos con sangre, que sean competitivos, que tengan buen equilibrio. Al final esas tres combinaciones hoy en día o tienes la suerte de que lo críes, o si no, encontrar un caballo así con los precios que están es un disparate. Entonces, bueno, pues al final te tienes que acoplar un poco al tipo de monta de cada caballo. La mayoría de jinetes con los que yo hablo, tú has hablado ya de cría antes, mientras estábamos preparándonos, hemos estado charlando de cuestiones ya incluso técnicas de cría. Tú eres de los pocos pilotos que conozco, jinetes que tienen cierto interés por la cría. Bueno, me gusta y bueno, también la he vivido desde pequeño en casa y luego pues he tenido caballos criados en casa que han dado muy buenos resultados, unos han vendido, otros hemos seguido con ellos y la verdad que sí que me gusta. Ahora ya criamos un poco menos, pero bueno, este año por ejemplo hemos cubierto, tenemos dos yeguas, una yegua y otra que me ha prestado un amigo y la hemos cubierto con Rockefeller, que no está entero, pero bueno, antes de castrarlo con 7 años le habían sacado semen y bueno, a través de la propietaria y tal lo hemos conseguido y bueno, y eso por ejemplo sí que me hace mucha ilusión, ¿no? Poder tener un hijo del Rockefeller. Y luego ahora ya criamos solo un caballo de salto al año y luego pues el año pasado compré 2 de transferencia de embrión. Bueno, pues intentar... O sea, compraste dos embriones. Compré 2 embriones, uno que es de la misma madre que el Talubé, que monta Christian Allman, y el padre es Action Breaker. Sí. Y tenemos, eran 2 gemelos y uno se lo quedó Sergio Álvarez y el otro yo, compramos los 2 juntos. Y luego tengo otra yegua... ¿Han parido ya las madres estas? Sí, sí, ya tienen 2 años, los tengo aquí en el Prado, luego te los enseño. 3 años tienen ya. Ostras. 3 años. Y luego tengo una Canan con una madre Nímedor, que esa está criada por Julio Álvarez Moya, el hermano de Sergio, sí. También nacional. Y bueno, pues sí, a mí la semana pasada compré una yegua nacional también, criada en Valladolid por Deza. Y bueno, o sea, a mí los caballos nacionales sí que me ha enganchado el tema de la cría, que tu padre ha sido un pionero y además... Bueno, sí, me gusta y luego sobre todo que es que aquí por lo menos conoces los caballos que hay y tal, no te hace falta irte tan lejos a buscarlos, que no los conoces, tienes que hacerles un seguimiento. Aquí en España sabes perfectamente quién los ha montado, dónde han competido, los resultados. Y yo creo que hay caballos muy buenos en España, que es que no hace falta irse muy lejos para encontrarlos. Sí, esperamos verte pronto con algún nacional, entonces paseándote por... Espero que sí. Ahora mismo tengo, bueno, de criados nuestros solo tengo uno, saltando en pruebas así ya grandes de más de 1,40 m, que es King Kong, que tiene 8 años y bueno, está empezando un poco a entrar en el primer nivel. Estupendo, entonces... ¿Esta afición y la de las carreras, también otra afición familiar te ha enganchado también o no? Para eso hay que entender mucho, yo no tengo tanto tiempo como para seguir tanto el tema de los orígenes y tal, pero sí que me gustan las carreras, me gusta verlos entrenar y luego pues si tengo oportunidad, si no tengo concurso, pues ir al hipódromo y eso sí que me gusta. Porque cuando tú hablas con alguien del mundo de las carreras o del hipódromo te dice... A Luis Álvarez Cervera lo que realmente le gusta es las carreras. Cuando hablas con alguien de completo te dice a Luis Álvarez Cervera lo que le gustaba realmente era correr completo, ¿sabes? Cada uno se apropia a su padre para el campo, ¿no? A ti el completo, por ejemplo, el hipódromo, pues también en España es difícil, pues estar aficionado a las carreras con la crisis de hipódromo que hay siempre, ¿no? Pero ¿y el completo te ha interesado? La verdad que hice uno una vez en ponis y... Sí que me gusta, pero tampoco no es una cosa que como nunca lo he hecho, no te puedo decir si me gusta o no. Sí que me gustaría hacer el cross, luego me parece que es un deporte que es muy esclavo, o sea, son muchas horas y ya la hípica en sí ya es muy difícil. El completo ya me parece, con las 3 disciplinas, me parece muy esclavo, son muchas horas de preparación para el caballo, todo, pero sí que me gustaría intentarlo alguna vez. Sí. Antes... Nos hemos ido muy rápido, has pasado por Suiza volando. Cuando empezaste a montar,
en plan ya un poquito serio, tu hermana también estaba contigo entonces montando, ¿no? Sí, mi hermana... ¿Un poquito sí, mayor, perdona, tu hermana? sí, es 3 años mayor que yo. 3 años mayor. ¿Y entonces tu hermana sí realmente se apartó de la competición? Bueno, ella siempre le ha gustado montar y monta muy bien, pero bueno, yo creo que ella también tenía otras prioridades, ¿no? Como era estudiar o tener también algún fin de semana libre y eso que cuando compites es muy difícil tener eso. Entonces ella compaginaba un poco el nivel un poco más, digamos, amateur, ¿no? Pero bueno, llegó a saltar Campeonato de Europa de jóvenes jinetes y algún gran premio de 1,50 m internacionales y eso. Y luego, bueno, pues poco a poco se ha ido un poco... ¿Era buena tu hermana? Sí, saltaba, montaba muy bien y de hecho, bueno, ahora acaba de tener 2 hijos, pero bueno, yo creo que dentro de poco va a volver a empezar a montar. O sea que... Pero ella monta, no, ya no compite. No, yo creo que ahora ya 4 o 5 años que no compite. Ni tiene intención de... Y bueno, no sé, nunca se sabe, pero yo creo que lo de montar debe ser como montar en bici, o sea que empiezas y no se te olvida y yo creo que a lo mejor dentro de poco igual la volvemos a ver compitiendo. La verdad es que si no tienes a veces un concurso en vistas o volver a competir, es difícil el día a día. Un día como hoy todo el mundo montaríamos caballos. Claro, le encantaría dar un paseo. Pero hay días que no apetece tanto, entonces si no tienes un concurso o no tienes previsto competir es difícil el día a día el machacarte. Bueno, yo la verdad que como compito tanto siempre tengo un objetivo, ¿no? O sea, piensa en tu hermana, por ejemplo, ¿no? O gente que sí, bueno, pero yo creo que lo hace más por afición y por eso monta a nivel amateur, ¿sabes? Que el día que le apetecía venía, montaba y el que no, pues a lo mejor venía y estaba por aquí, pero no montaba. O sea, y aprovechaba días así como hoy, con sol, tranquilidad y aprovechaba un paseo. Thomas Fuchs es el hermano de Marcus Fuchs. ¿Marcus Fuchs es el de Tinkas Boy o es Thomas? Exacto, no, Marcus Fuchs es el de Tinkas Boy. Del mundo y tal, y sí. Thomas corría también a alto nivel, pero... No, mismo nivel y tiene medallas, sí, tiene medallas y ha corrido con Juegos Olímpicos. Ajá. Y claro, lo que pasa es que yo creo que se retiró antes que Marcus y se ha dedicado pues un poco pues más a entrenar. Estuvo de entrenador del equipo portugués, luego ha estado entrenando a diferentes clientes y ahora es el entrenador del equipo suizo, además de su hijo y de Steve Gerda. Estupendo. ¿Y ahí aterrizasteis y qué tal fue este aterrizaje? ¿Fue un aterrizaje calmado o...? Pues bueno, la verdad que no era como me lo esperaba, porque Thomas siempre ha sido muy amigo de mi padre, ahí cuando venía al concurso de Madrid, pues alguna vez se ha quedado en casa y tal. ¿Tú lo conocías ya, perdón? Yo ya lo conocía y claro, o sea, había una buena amistad y tal, y cuando llego allí, bueno, igual de simpático que siempre, pero claro, en la cuadra no es así. Tenían fama de muy simpáticos los Fuchs. Exacto, pero trabajando... Iban a correr juntos, jóvenes, tal, guapos y eran un poco... especiales, ¿no? Pasa que luego en la cuadra, claro, trabajando pues era un poco pues como estar en la mili. O sea, que yo la mili aquí no la he hecho, pero es lo más parecido que he hecho pues era ahí en Suiza, en su casa, pues son muy alemanes, todo muy cuadriculado, que claro, yo llego con 18 años ahí de España, pues que somos como, ¿no? Un poco más desastre que ellos. Pero al final yo creo que de todo se aprende, la verdad que me vino muy bien. Más flexibles. Nosotros más flexibles, exacto. Y no, la verdad que a mí me vino fenomenal. ¿Adaptaste rápido? Sí, o sea, no me quedaba otra, porque como era lo que quería hacer y lo que quería aprender y bueno, pues al final es lo que toca. ¿Y tú cuando llegaste ahí, tu nivel de equitación, honestamente, o sea, no seas modesto por ser modesto, ¿te viste bien con los demás tíos de tu más o menos nivel de edad o de profesión? Quiero decir, tú llegaste ahí y te pusieron pues de montar caballos de cierto nivel. Los demás, ¿cómo te veías en comparación? ¿Tenías? Bueno, yo me llevé 2 caballos míos, me llevé el Espoir de Puy y otro que se llamaba Iguar, y con el Espoir yo ya había saltado alguna Copa de Naciones con España, con el equipo adulto, sí. O sea, sí que podía competir a un nivel, pero lo que me faltaba mucha base de trabajo, mucha disciplina a la hora de, pues bueno, pues de todo. O sea, yo creo que no había hecho una cama, un box, no lo había hecho en mi vida y yo creo que ya hice todas las que tenía que hacer, las hice ahí en Suiza, porque tenía todas las mañanas, me tocaba hacer pues entre 10, 15 camas todas las mañanas, sacar caballos al prado y todo esto, pues en invierno empezábamos a las 6 de la mañana, en verano
para ellos decían que hacía calor, pues a lo mejor hacía 15 grados, pues empezamos a las 4:30 de la mañana a trabajar. Entonces al final todo eso pues aprendes y te haces duro. Esta experiencia fue buena, pero fue dura al principio. Bueno, hasta que coges Y el un... clima, ¿no? Que debía de cascar ahí, ¿no? Clima es duro. Clima es duro, de días de que estás montando al aire libre a -11, -15 y bueno, pero es muy bonito. Yo nunca había montado en la nieve, ahí trabajábamos todos los días en un bosque por la nieve y luego el tema de montar en la pista afuera, pues empezamos a montar fuera en abril, mayo. O sea, ya cuando se iba el frío, las heladas y todo eso, y bueno, mucho en picadero y mucho en eso, en el bosque con la nieve y tal. La verdad que fue una experiencia muy buena y luego que conocí a mucha gente, aprendí mucho con Tomás y luego pues que montaba muchos caballos diferentes, aparte de los 2 míos que me llevé, pues estaba todo el día pues compitiendo a nivel nacional allí y luego pues cuando había algún concurso de jóvenes jinetes por Bélgica, Holanda y tal, pues aprovechaba y competía. Ahí ya empezaste a conocer gente que ahora conozcamos los demás, que estén corriendo. Sí, mucha gente, por ejemplo Martin Fuchs, por ejemplo, el hijo de Tomás, sí, que bueno, que es bastante más pequeño que yo tengo 32 y él debe tener ahora 22, 23 años, pero bueno, ya cuando yo ya estaba ahí, él empezaba a montar en ponis, por ejemplo, que era lo que me preguntabas antes, pues otro jinete más que ha salido de los ponis, y luego pues ahí de Suiza, pues bastante gente, Roman Duguet, que es más o menos de mi edad, otra chica se llama Sabrina Riner, que también ha corrido a primer nivel, Fabio Crota, todos jinetes suizos de pues un poco de... Esa cuadra era una cuadra... Sí, Daniel Etter, por ejemplo, también entrenaba con Thomas Fuchs, que quizás es un poco más mayor que yo, pero bueno, más o menos. ¿Corre todavía no? Sí, yo creo que sigue compitiendo, a lo mejor ahora no tiene un caballo de primer nivel, pero sí que sigue compitiendo. Vale, y hablando de... Porque claro, para mí estar contigo es como si estuviera con Antonio Banderas y tuviera la ocasión de preguntarle pues por Tom Cruise, ¿no? Entonces, si me permites, me gustaría, no como montan y como eso lo ve la gente que tiene paciencia o ganas de ver un vídeo o de ver tal. Y a mí me gustaría que me dijeras algún detalle de cómo son sus personalidades, de gente que hemos visto todos pues por la tele o en un concurso, pero desde la barrera, ¿no? Como, pues no sé, por ejemplo, pues te voy a empezar por el que a mí me despierta como más curiosidad, que no sé ni cómo se pronuncia su nombre, Pius Switzer. Es un tío un poco especial, ¿no? Con carácter. Yo no lo conozco mucho, es simpático. Yo cuando coincido con él en los concursos pues siempre saluda, es simpático, es uno de los tíos abiertos. El problema es que no habla inglés, solo habla alemán, entonces ahí tenemos un problema de comunicación. Pero es un tío que parece simpático y luego pues como jinete pues es una máquina, ¿no? Yo creo que es el jinete del mundo que más caballos saca al año para saltar pruebas de primer nivel. O sea, yo no conozco a nadie que saque tantos caballos, tanto número de caballos como él al año. O sea, que es un tío, aparte que tiene muy buenos caballos que vienen por detrás siempre, pues que los produce muy bien y luego cuando los vende siguen yendo bien. O sea que debe ser un jinete muy bueno. Vamos a ir al otro lado del tío duro, curtido, al glamour de Penélope Leprevos. Bueno, Penélope... La mimada de Francia. Sí, bueno, pues tiene un talento, ¿no? Y una equitación que es muy diferente al resto. Entonces, como persona, esta sí. Bueno, yo las veces que he coincidido con ella, la verdad que simpática y tal, pero tampoco he tenido nunca unas conversaciones así muy tal, pero bueno, sí, lo poco que la conozco, bien. Oye, y Bertrand Allen, este chaval, que es un genio, un chalao, bueno, este chaval, tío, 21 años, ¿no? Sí, 20, 21 debe tener, no, es un genio. Aparte de tener las posibilidades de tener caballos buenos y buenos entrenadores, él tiene un talento pero vamos, es que lleva ya primer nivel 2 años, 3 años, es decir, con 17 ya ganaba grandes premios de 5 estrellas y es capaz de producir caballos porque aparte de los 2 principales que tiene, la yegua torda y este otro pues ha ido sacando caballos nuevos y tiene la capacidad de producir, de competir y de ganar en todos lados. ¿Y él va con vosotros o tiene su panda? No, cuando coincidimos en los concursos pues estás con él, hablas y... No, bien. ¿Es un tío maduro o un tío...? No, muy maduro. ¿Sí? O sea, para la edad que tiene parece mucho más mayor de lo que es. O sea, a nivel montando, luego ya en casa y eso no te sé decir, pero vamos, nivel de elegir las pruebas, los caballos, todo eso
sabe perfectamente de cómo matricularlos, qué día tiene que salir a competir, eso al final o lo tienes o no lo tienes, eso no lo aprendes, o sea, eso es, ese talento es... Steve Goddard, este lo debes conocer más, Steve Goddard sí, es muy trabajador, ese sí que es un loco del trabajo. O sea, por ejemplo, cuando ganó en Londres la medalla de oro, que hicieron una fiesta de celebración ese mismo día por la noche, según acabó la fiesta cogió un avión privado y al día siguiente a las 8 de la mañana estaba montando en casa. O sea que eso ya son la personalidad de cada uno, ¿no? Como el tuyo, sus padres deben ser de la generación como el tuyo más o menos, y vosotros parecidos, ¿no? Sí, el padre Felipe pues han competido juntos y con estos jinetes compartes algo más a veces que la hípica, alguna afición, algún deporte. Bueno, ahí en los concursos es complicado porque hoy en día no hay tiempo para luego, aparte de los concursos no sois amigos, tus amigos tus amigos no son gente del caballo, tus amigos íntimos con los que juegas al pádel, por ejemplo, o a lo que sea. Sí, no, o sea, tengo amigos del colegio, amigos que no tienen nada que ver con los caballos, pero sí que me llevo mucho también con los de este círculo, ¿no? Porque al final es con los que más tiempo pasas. Pero sí que intento también estar con otros amigos que tengo desde pequeños del colegio. Tal, y pasa que ahora empieza justo toda la temporada y tampoco tengo tanto tiempo, porque entre que me tengo que ir los miércoles, vuelvo los domingos o los lunes, depende si hay conexión para volver. Estoy 2 días en Madrid y luego tengo una niña pequeña, mi mujer, tal, o sea que al final tampoco hay... No tengo no, en Madrid. En Madrid. Yo en Madrid. Porque tu hija está en Madrid. Están en Madrid. Vale. Y hablando de amigos y de aficiones, ¿tú qué haces? ¿Tienes tiempo para hacer algo más que montar a caballo? Pues bueno, no todo lo que me gustaría, pero sí, cuando puedo, pues sí que me escapo, me encanta pues eso, poder jugar al pádel, poder jugar un partido de fútbol o ir a cazar me encanta. Pasa que es muy difícil hacerlo, ¿no? Porque te quita mucho tiempo y ya son dos deportes, ¿no? Que ya entre la hípica y la caza, pues ya que es... Pero bueno, cada vez que puedo me escapo, sobre todo en invierno, pero bueno. ¿Te has nombrado el fútbol? Juegan en breve Madrid, Athletic, ¿de cuál eres tú? ¿O de ninguno? Bueno, un partido así, me gusta el Real Madrid, pero bueno, un partido así de que juega el Athletic y el Real Madrid, la verdad que, bueno, me gustaría que ganara el Real Madrid, la verdad. Hay fenómeno fan. Seguidores en todos los deportes, y yo no sé si en la hípica o no los hay o yo no lo... En otros países sí, quizá, ¿no? En otros países quizás sí, porque hay más cultura, ¿no? del caballo. Yo creo que en España ahora cada vez más, o sea, no te digo a nivel de tener fans, pero sí que empieza a haber más cultura. No. Pancartas, desgraciadamente no. Pero bueno, lo que te estaba diciendo, yo creo que está creciendo mucho ahora con estos concursos que están haciendo de Madrid Horse Week, la Global en Madrid, todas las ferias que hay, la Feria del Caballo, SICAP, yo creo que eso a la gente le gusta y cada vez hay más seguidores, hay más conocimiento, claro. Cuando me hablas de las Olimpiadas y hablamos de los que van a ir a las Olimpiadas, y también me has mencionado, por ejemplo, Agen, ¿no? Yo creo que, o sea, no es que crea, es que estoy seguro de que para poder correr en esos sitios se tiene que ser especial, porque correr en Agen, ¿cuánta gente hay ahí? ¿40.000? ¿50.000? De público, sí, no sé, una barbaridad de gente. Con un caballo que tienes esa presión de que no puedes hacer un derribo, tal, que estás jugándote una clasificación, eso tienes que tener algo dentro, o lo controlas o no lo tienes. La pregunta es al final esto, rollo de pregunta aparte. ¿Tú controlas la emoción o es que no tienes esa presión o eres capaz de controlarla? No, yo creo que el que siente más presión cuando hay tanto público en un estadio así cerrado con tanta gente, yo creo que la sufre más el caballo que el jinete. O sea, el jinete al final entra y oyes el bullicio y oyes todo, pero bueno, al final tú vas concentrado en lo que tienes que hacer, ¿no? Que es hacer el recorrido, pero el caballo no entiende muchas veces lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, el año pasado, hace 2 años en el Campeonato del Mundo de Caen, que calentábamos fuera y entrábamos por un túnel, era un estadio de fútbol, entonces entras por un túnel y de repente de un túnel oscuro sales directamente al estadio y pues el estadio, pues ahí sí que cabían, no sé, 50.000 personas, 40.000 personas, no sé. Y entonces ahí el caballo sí que el primer día pues entran un poquito en shock y claro,
de estar en una pista de ensayo. ¿Estaban atrás ahí? Sí, 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 muchos caballos les pasó el primer día la toma de contacto, caballos muy buenos y con mucha experiencia que, pues, que iban perdidos, ¿no? Bloqueados y tal, pero bueno, son caballos que al final están tan acostumbrados a competir y a cambiar de sitios cada semana que, o sea, con que lo vivan un día, pues mejoran. Por ejemplo, yo el año pasado que corrí Agen por primera vez en mayo, el CSI normal, 5 estrellas, el primer día que no había público, la prueba se saltaba a las 9 de la mañana, o sea, había público, pero no tal, y el caballo saltó muy bien y al día siguiente el Gran Premio se corría a las 4 de la tarde con 40.000 personas, el caballo entró y bloqueado. Bloqueado. Luego tuve la suerte de poder entrenar un poco por la tarde, que pedimos permiso, nos dejaron entrar otra vez en la pista y luego pues yo creo que gracias a eso pues el caballo cogió confianza y luego en el Campeonato de Europa pues bueno, ahí están los resultados, ¿no? que fue muy bien. Entonces, Jesús, no te voy a pedir nombres por supuesto, pero ¿tú has visto gente que no pueda con esa presión? Tíos que sean buenos jinetes y casi pues españoles, por ejemplo, que digas, ostras, se manejan bien a nivel de competición y saltan grande y tal, pero se van a un concurso de estas características y digas, aquí... bueno, sí, hay jinetes que son más nerviosos que otros que tienen más, ¿no? Son más reservados. Yo la verdad que no me... O sea, sí me pongo nervioso como todo el mundo, o sea, pero sí que sé aguantar la presión, o por lo menos yo creo que la puedo aguantar, entonces... a mí no me cuesta, por ejemplo, entrar en un campeonato así. Claro, pues quizás estás nervioso, pero al final es para lo que entrenas, ¿no? Es para lo que estás todo el día montando a caballo, entonces pues al final eso lo tienes que controlar. Pero tú se acercan los juegos y tú no tienes ningún tipo de inquietud, duermes perfectamente. Pues no lo sé, porque como van a ser los primeros cuando lleguemos... Así me gusta que sean los primeros, que esto da una imagen o intuyes que van a ser los primeros de una serie, que Espero. van a ir viniendo, ¿no? Bueno, ¿tú crees que España tiene alguna opción de estar entre los 5 primeros, por ejemplo, para hablar bueno, por lo menos? Al final, al final es tener el día, tenemos buenos caballos, buenos jinetes, si todo coincide que las 2 vueltas de equipos pues que vaya todo medianamente bien, ¿por qué no? O sea, es que no... En comparación a otros años o a otras participaciones olímpicas, ¿esta la ves como en el mismo nivel? ¿Ves que hay que tener un poquito más de optimismo? Bueno, la verdad que es que llevamos 3 Olimpiadas sin competir, ¿no? Sin que España estuviera clasificada, y la última fue la de Sydney en el 2000, que o sea, tampoco me acuerdo mucho, fue hace muchos años, pero lo que sí ahora para esta Olimpiada tenemos caballos buenos, caballos con experiencia. Está Sergio con Carlo, que viene de estar 6º individual en el Campeonato de Europa, el Rockefeller, que es un caballo que hasta el momento ha sido bastante regular. ¿Tú has montado a Carlo alguna vez? No, ¿No? nunca. Sí, sí. y bueno, y la yegua de Pili Cordón pues ya tiene experiencia, ya ha corrido un campeonato, está haciendo ahora todos los grandes premios de la Global Tour. O sea, yo creo que al final hay caballos y jinetes con experiencia que al final pues que si tienes un buen día pues... porque es un buen momento todo, ¿no? Claro, pero al final pasa como a todos los países, yo creo que les pasa lo mismo, o sea, ¿no? Por ejemplo, Bélgica, que es un equipo potente, ¿no? Y es una de las primeras potencias mundiales, por ejemplo, no está como equipo en la Olimpiada, o sea, al final es que llegue todo rodado hasta el día y ese día, pues, oye, pues que salga todo bien. ¿Qué plan así brevemente hay? ¿Os vais mucho tiempo antes? No, volamos, yo creo que el salto empieza el día 13 de agosto y los caballos vuelan el día 6 o día 7, o sea, van casi una semana antes. ¿Produjo traspaso de caballos cuando tu padre empezó a dejar de competir? ¿Se produjo traspaso de caballos de padre a hijo o eran 2 empresas? No, yo siempre he tenido un poco mis caballos, luego al final siempre nos los íbamos un poco cambiando. Yo tenía uno que se llama Espoir du Puig y luego pues, alguna vez la ha montado Luis, cuando también ganó el Gran Premio de San Sebastián, el Gran Premio de Sevilla, el Gran Premio de Santander y tal, y luego los cogía yo. O sea que al final nos íbamos un poco cambiando caballos. Sí. Y luego ya pues él cuando ya vendió el Maestro, el nórdico, pues bueno, ya tuvimos que retirarlo. Tal, bueno, él ya bajó un poco quizá
tema de la competición. El que se jubiló hípicamente. Sí, bueno, él tuvo una rotura en un hombro y bueno, que estuvo bastante tiempo fastidiado y tal, entonces ahí ya dejó un poco de competir y luego volvió, pues después de eso sí que compitió con Rico Rebel hace 2-3 años en la Ruta del Sol, que incluso ganó un día una prueba grande. Otra yegua que me mandaron a mí de Irlanda para montar, la estuvo compitiendo él ahí, o sea que al final, o sea, no es que él tenía sus caballos, yo los míos, o sea, los caballos íbamos un poco... Vale. Porque los caballos, tu cuadra está formada por caballos, entiendo que son propios tuyos y otros caballos que son de propietarios para los que compites, ¿no? Exacto. Y un poquito cómo funciona. Un señor tiene algún caballo que te gustará por características, dices invierto y ya está, eso parece que es lógico, ¿no? Pero un señor que tiene un caballo se pone en contacto contigo y dice: Eduardo, tengo un caballo interesante, ¿cómo funciona? ¿Lo pruebas, tal? Pues mira, pues te puedo contar el caso de Top Lulu, ¿no? Que es el propietario José Verdú, y fue así, como dices tú, estábamos en un concurso en el RACE, yo estaba saltando pues, caballos jóvenes en el RACE, venía y vino José Verdú, que yo no le conocía, estuvimos hablando, me comentó que tenía una yegua, que tal, cuando ya me dijo el nombre, pues la yegua yo ya la había visto compitiendo con Gonzalo Barradas. Y bueno, y me comentó que la yegua había estado haciendo trasplante de embriones y que bueno, y que tal, y que le gustaría que yo la montara y tal. Entonces bueno, y empezamos así, y cogí la yegua pues en noviembre hace 2 años, la yegua tenía 7, justo pues eso, de 7 para 8, y empecé compitiéndola en mijas, pruebas pequeñas, de la prueba de 5 años, quiero recordar. Y fue pues poco a poco así hasta hoy. Y llevamos casi año y medio para hacer así. O sea que si hay un propietario que tiene un crack y quiere que lo monte un crack, que se ponga en contacto. Pues yo encantado. Con Eduardo Álvarez. Yo encantado. Es un spot. Oye, Eduardo, mil gracias. Si tienes un fan como mínimo, no sé si haré un club, Muchas pero gracias. Un fan como mínimo que soy yo. Muchas gracias. Encantado de conocerte. Puede que haya quien piense que nos conocíamos. Yo no había hablado nunca contigo, Edu, y ha sido un auténtico placer y un gran Muchas gracias y encantado de haberos recibido. Mucha suerte en las Olimpiadas, sobre todo. Gracias. ¡Qué desastre! Las preguntas que quería hacerle me las llevo de regreso. Me lo he pasado estupendamente, pero no se trataba solo de eso. Estoy a punto de regresar y pedir que me devuelvan la hoja de examen. Al menos, gracias a Silvia, madre de Edu, la logística ha estado impecable. También he podido saludar y charlar un rato sobre cría, como no, con Luis Álvarez Cervera, como en los viejos tiempos del Otro Pado, la revista de Luis Pereda, mi director entonces, mi amigo siempre.